Bien, y para el curso voy a utilizar JDK 11, pueden aprovechar Amazon Corretto, pueden aprovechar Adobe OpenJDK. Para poder documentarse más acerca de Java 11, les recomiendo revisar los tutoriales Java 11, obviamente, en el canal, para que puedan aprender a cómo instalar Adobe OpenJDK o inclusive Amazon Corretto. Una vez que instalan JDK y abren el IDE de su preferencia, pueden trabajar con LiteraIDEA, con NetBeans, con Eclipse, con STS o con Visual Studio Code, con los plugins que más sean convenientes para ustedes. El objetivo de este curso es afianzar más en el código y no tanto las herramientas que cada uno puede escoger de acuerdo a su preferencia. Entonces vamos a crear un nuevo proyecto, de derecho Spring Starter Project, un proyecto de tipo Maven, y lo que vamos a hacer aquí es indicar un nombre para este proyecto. Le voy a poner Demo Reactor. ¿Está bien? Vamos a coger Maven, Java 11, empaquetado JAR, y lenguaje de programación obviamente Java. Todo lo demás dejamos aquí por defecto, Demo Reactor, paquete con.mitocode, siguiente. La versión de Spring Boot a utilizar a estas alturas del 2020 está disponible 2.26. Si tienen una versión superior no hay problema, es muy probable que sea compatible el código. Y la dependencia que supuestamente uno debería escoger para poder crear aplicativos web es la dependencia Spring Reactive Web, pero esto lo vamos a dejar para siguientes tutoriales. De momento vamos a dejarlo todo en blanco para agregar una dependencia un poco más core, más independiente, para trabajar exclusivamente a nivel de consola la reactividad. Y nos dirigimos al archivo POM para agregar una dependencia. Vamos a agregar la dependencia de Project Reactor. Para eso vamos a agregar como dependencia adicional Project Reactor, Reactor Core. Además, también vamos a agregar la dependencia RxJava 2 simplemente a modo de complemento en estos tutoriales. No es que sea exclusivamente necesario, ¿sí? Con esto es suficiente, pero quiero comparar con RxJava 2 para que vean que también es fácil utilizarlo. Así que en este proyecto lo que vamos a hacer es, en el método main, en la clase que contiene al método main, vamos a crear unos primeros ejercicios para aprender el uso de esta herramienta. Y bien, en esta clase que contiene el método main vamos a crear un log. ¿Para qué? Para poder revisar a modo de debug las cosas que iremos haciendo. Importamos de org slf4j, ¿sí? Log4j. Y bien, vamos a crear primeramente, como es una aplicación en consola, tenemos que implementar por razones de Spring Boot la interfaz Command Line Runner. Esa interfaz me obliga a que yo pueda sobreescribir un método llamado run, donde aquí vamos a indicar la lógica que yo quisiera ejecutar. Así que para este primer tutorial vamos a aprender los primeros flujos reactivos. Para ello vamos a crear un método public void llamado reactor y vamos a crear otro método llamado rxjava, rxjava 2 más que todo. Y vamos a crear nuestro primer flujo. Para ello vamos a utilizar mono.jazz. Había mencionado en la introducción de estos tutoriales que mono representa un flujo de un elemento. Más adelante hablaremos un poco más detalles sobre algunas variantes de esto, pero entendamos que estoy creando un flujo lo más básico posible. ¿Ok? Un mono jazz, y en data vamos a indicarle un tipo de dato en particular. Así que para esto vamos a crear una clase persona dentro de un paquete con.mitocodemodel. Y aquí, muchachos, vamos a crear la clase persona con atributos sencillos. Vamos a crear, por ejemplo, el atributo id persona, el atributo nombres y el atributo edad. Hacemos su respectivo getSetter, si método constructor o si utilizan Loombook, no hay problema, pueden emplear ello. La idea es tener un pojo común y corriente para poder hacer nuestras pruebas. Muy bien, entonces vamos a crear una nueva instancia de persona y aquí vamos a indicar, por ejemplo, la persona 1, nombre mito y la edad. ¿Ok? Importamos y aquí tenemos nuestro primer flujo. ¿Cómo sería en RxJava? Utilizamos la palabra reservada observable y también tenemos aquí, por ejemplo, just, y podemos indicar la misma instancia de persona que hemos indicado arriba. Importamos de IO ReactiveX, listo. Tengo la librería Reactor y tengo la librería RxJava 2. Entonces, para ejecutar esto, vamos a indicar, por ejemplo, que voy a ejecutar Reactor
y además voy a ejecutar RxJava 2. Muy bien. Corremos la aplicación. Es una aplicación Spring Boot, ya sabemos cómo correr eso. Y si ustedes se fijan en la consola, no tengo ninguna respuesta. ¿Sí? No tengo nada. ¿Por qué? Porque uno de los principios básicos sobre la programación reactiva es que uno tiene un sujeto en estudio. En este caso, este sujeto es este flujo de datos. Y yo, para enterarme de ese flujo de datos, tengo que suscribirme a él. Y para poder suscribirme a él, debo utilizar este método llamado subscribe. Y dentro de subscribe yo puedo indicar la lógica que sea más adecuada para mí. Y en este caso voy a indicar de esa persona que yo estoy obteniendo como dato. Vamos a hacer un simple ejemplo ahora, un info, y vamos a indicar acá lo siguiente. Reactor, simplemente para diferenciar el título, persona, dos puntos, más P. ¿Está bien? De la misma forma aplica en RxJava 2. Podemos tener aquí el subscribe de este observable y tener aquí, por ejemplo, RxJava 2, el mismo resultado. Para que P, como es un objeto, pueda imprimirse de forma un poco más elegante, vamos a sobreescribir también el método toString. Si no, ya sabemos que eso se va a tomar como si fuese una referencia de objetos. Corremos ahora sí la aplicación y vamos a ver qué es lo que obtenemos como resultado en la consola. Tenemos ahora en la consola ambas impresiones que he mostrado, obviamente con el log. Quiere decir que nada sucede hasta que yo me suscriba a los flujos. De acuerdo a la implementación que yo desee utilizar en el mercado, como Project Reactor o RxJava, ambos, acuérdense que en la teoría provienen de Reactive Streams y el tratamiento es muy similar en muchos escenarios. Entonces, hemos aprendido hasta el momento cómo poder crear un flujo básico y suscribirnos a él para enterarnos de qué es lo que pasa en ese observable o en ese flujo mono o flux que veremos más adelante. Entonces, la idea de esto es empezar a crear flujos un poco más complejos y ver cómo podemos concatenar con diferentes operaciones o utilizar las diferentes operaciones según las categorías para aprender un poco más sobre la dinámica de Project Reactor. Espero que les haya gustado este tutorial. Nos vemos en el siguiente video.